Emiliano Zapata, entre la historia y el mito. Autor Jesús Pérez Uruñuela. Capítulo 20. 1918. Nuevos derroteros para el zapatismo. Una nueva amenaza del imperialismo yanqui. Después de las muertes de Montaño y de su hermano Eufemio, Zapata perdió la fe en los consejos que recibía de sus secretarios y ayudantes de Tlaltizapán. Además, el encapsulamiento en el que permanecía el movimiento zapatista por las presiones militares del gobierno y la carencia de municiones y pertrechos lo mantuvieron en constante presión emocional. Su carácter, de por sí taciturno, se tornó hosco y un tanto neurasténico, hasta el grado de que ya los hombres de su escolta le temían cuando los llamaba. Womack Jr., 2010-284. Requería dar un nuevo enfoque a sus acciones de líder revolucionario que le permitiera estar de acuerdo con los constantes cambios políticos suscitados en el país. En la negrura de sus pensamientos, las palabras apaciguadoras de Gildardo Magaña, el secretario más destacado que tenía en Xochimilco, Puebla, le dieron la claridad que requería para encontrar el camino a seguir. A pesar de que no era partidario de las alianzas, debía lanzarse a la búsqueda de personas y grupos que coadyuvaran con los objetivos zapatistas. En febrero de 1918 se presentó en el estado de Morelos un curioso y singular visitante cuya profesión, según sus palabras, era teósofo arqueólogo. El magnate norteamericano William E. Gates, aparentemente decidido a realizar investigaciones históricas de las culturas prehispánicas de México, en realidad se encontraba en el país recabando información del acontecer político. Gates llegó a Xochimilco, donde en correcto español y voz segura expuso a Magaña los antecedentes curriculares de sus estudios universitarios y su experiencia en la academia. Asimismo, le comentó que era wilsoniano, amigo del secretario de Defensa de Estados Unidos. Magaña quedó favorablemente impresionado y, apreciando su ofrecimiento de hablar en Washington a favor de los zapatistas, Magaña lo invitó a Tlaltizapán. Entre los diversos planteamientos que Gates hizo a Zapata, uno de ellos lo impactó de manera tal que en adelante habría de ser motivo de preocupantes reflexiones respecto al futuro de México. Con carácter premonitorio, Gates advirtió al jefe sureño que cuando terminase la Gran Guerra, como no tardaría en ocurrir, y cuando Carranza cayese, como sin duda caería, Estados Unidos no tolerará más conflictos en México. Womack Jr., 2010-295. En un protocolo que redactó para exponer la política de Estados Unidos en México, Gates presentó a Zapata y a sus jefes una recomendación. Para antes de que termine la Primera Guerra Mundial, debería concertarse una gran unión entre las diversas facciones revolucionarias. De no lograrla, entonces, en nombre de la humanidad, no debería permitirse que México se destruyese a sí mismo. Magnánimamente prometió ayudar, interviniendo ante el presidente Wilson para impedir la inminencia de una operación militar, pero le advirtió a Zapata: procure
que México no haga necesaria la intervención para su propia salvación. Walmart Jr., 2010, 295. Zapata creyó en la letal claridad con que se expresó el norteamericano. Tendría que redoblar sus esfuerzos en pro de la unificación revolucionaria. Dos peligrosas opciones se abatieron sobre el zapatismo. Primero, de no lograrse la unión, el movimiento revolucionario del sur perdería a sus partidarios y pasarían a Carranza, quien utilizaría la inminente amenaza del país del norte para unir bajo su bandera a todas las facciones. Segundo, si caía Carranza, la confusión y el desorden subsiguientes harían que se perdiera la soberanía de la nación y quedaría en manos de Estados Unidos. Para Zapata, ambas posibilidades equivalían a una traición a México. Convocatorias en pro de la unidad nacional. A partir de entonces, cartas, circulares y memorándums salieron del cuartel zapatista con los siguientes mensajes: la unificación de todos los elementos revolucionarios es la base de la paz y la condición necesaria para el inmediato y concreto triunfo de nuestros ideales. Walmart Jr., 2010, 296. Todo estaba permitido con tal de conseguir apoyos para la Gran Unión. En un manifiesto dirigido a los centros industriales y mineros, se invitó a los hermanos de las ciudades para que se uniesen a vuestros hermanos del campo en la lucha contra Carranza. En otra comunicación se utilizaron las más dulces frases políticas. ¿A dónde va la revolución? ¿Qué se proponen los hijos del pueblo que se han levantado en armas? Redimir a la raza indígena, devolviéndoles sus tierras y por lo mismo su libertad, conseguir que el trabajador de los campos, el actual esclavo de las haciendas, se convierta en un hombre libre y dueño de sus destinos por medio de la pequeña propiedad. Mejorar la condición económica, intelectual y moral del obrero de las ciudades, protegiéndolo contra la opresión del capitalista. Abolir la dictadura y conquistar amplias y efectivas libertades políticas para el pueblo mexicano. Walmart Jr., 2010, 298. Espíritu empresarial e iniciativa privada. El general Zapata, después de conversar con Magaña de las posibilidades de unión y de acordar ofrecerle a Vázquez Gómez la dirección del movimiento unificado, firmó una carta evidentemente dirigida a lectores norteamericanos. Sin que contuviese ni sombra de las rabiosas ideas socialistas de Palafox, en 1915 era una notable declaración a favor del espíritu de empresa en la industria, el comercio, la minería, el petróleo, las finanzas y la agricultura. Solo una vez apareció una demanda implícita de reforma agraria para satisfacer la necesidad de tierras que para la formación de la pequeña propiedad experimenta el pueblo mexicano. Pero era explícita la seguridad de que no alentamos en manera alguna los radicalismos tendientes a suprimir en materia agrícola el resorte todopoderoso de la iniciativa privada. Las únicas restricciones que Zapata consideraba legítimas en ese escrito eran las que deberían ponerse a los monopolios que amenacen destruir el libre juego de las fuerzas sociales. Walmart Jr., 2010, 311-312. Luego, con el propósito de que estos comunicados pudieran ser compatibles con las diversas ideologías revolucionarias y políticas, ya no se mencionó el plan de Ayala. Sorpresivos intentos para la Gran Unión. A mediados de agosto, Zapata decidió dirigirse directamente al disidente del carrancismo más importante de todos, Álvaro Obregón. Le envió dos cartas, probablemente redactadas por Soto y Gama,
en las que lo incitó a la revuelta. Obregón no se rebeló, ni siquiera contestó las misivas. No podía permitir que quedara un documento evidenciando su posición contra Carranza, que los espías del gobierno pudieran encontrar. A finales de noviembre, Zapata le escribió a Felipe Ángeles, que se encontraba en Texas, preguntándole si Francia, donde él había estudiado, podría ayudar a contener a los norteamericanos. Para tal efecto, se pretendía que el mariscal francés de campo, Ferdinand Foch, íntimo amigo de Ángeles, influyera en los países aliados durante la Primera Guerra Mundial para que se pronunciaran a favor de los intereses de la República y de la Revolución Mexicana. Además, se emitió un decreto en el cual el Ejército Libertador aceptaba a los federales con los rangos que tuvieran en la actualidad, y a los que desertaran, sin importar que se hubieran unido a Carranza recientemente o de que estuvieran adheridos desde un principio. En una carta se invitó al señor Blanc, subsecretario de Guerra de Estados Unidos, a colaborar en privado para el derrocamiento del presidente Carranza. La nueva posición política de Zapata estaba impregnada de acciones desesperadas por aglutinar a líderes con ideologías e intereses muy disímbolos a los suyos. Agrarismo, ley, libertad. Otros, como Obregón, la posesión del poder por el poder mismo. Los felicistas, intereses económicos del antiguo porfirismo, Villa guerreando su propia guerra y con Carranza un orden constitucional nacional. Obviamente, el proyecto de la Gran Unión se perfilaba hasta el fracaso total. Ocupación de la Ciudad de México. No obstante, en Tlaltizapán y Xochimilco persistían suaves brisas de optimismo. Con la esperada culminación exitosa de las gestiones en pro de la Gran Unión, Zapata consideró la posibilidad de que las Fuerzas Unidas Revolucionarias ocuparan la capital de la República, donde celebrarían una junta. En esa junta se dejará oír la voz nacional, la voz del pueblo representado de pronto por sus hijos levantados en armas. En tanto que establecido el gobierno provisional revolucionario, puede el Congreso de la Unión, como órgano auténtico y genuino de la voluntad general, resolver concienzudamente los problemas nacionales. Carbona, S.F. Como otra anticipación política, se anunciaba formalmente la postulación de Vázquez Gómez como candidato zapatista a la jefatura suprema de todo movimiento revolucionario. Comentarios generales. El mensaje, entre líneas, que Gates transmitió a Zapata era simple: de no existir paz en México, con un gobierno sólido, unido y apoyado por las facciones militares y políticas existentes y, sobre todo, con capacidad para concesionar diplomáticamente a Estados Unidos la explotación de sus recursos petroleros, mineros y otros, optaría por la invasión armada. Por otro lado, la Primera Guerra Mundial entre las naciones más poderosas, ocurrida entre 1914 y 1918, tuvo como propósito fundamental
que los combatientes vencedores se adjudicaran territorios geográficamente estratégicos, propicios para sus propósitos militares. Era importante hacerse de territorios ricos en materias primas y recursos naturales que requerían la insaciable voracidad de su sistema capitalista. De la misma forma, se pretendió la adhesión de países con la demanda potencial y real para que absorbieran comercialmente sus expansivas y diversificadas ofertas de productos elaborados, prácticas que la victoriosa Norteamérica ya había utilizado en el pasado y que durante el siglo XX y principios del XXI la ubicaría como la nación más sobresaliente y experta en ese tipo de acciones intervencionistas. Bibliografía: Carmona D. Comp. Manifiesto al Pueblo Mexicano. Tlaltizapán, Morelos, abril 23, 1918, Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C. INEP. En línea, México, disponible en http://www.bibliotecas.tv /Zapata, /1918, /1918 HTML, accesado el 13 de octubre del 2011. Carmona, llamamiento patriótico de Emiliano Zapata a todos los pueblos engañados. Tlaltizapán, Morelos, agosto 22 de 1918, Instituto Nacional de Estudios Políticos, Asociación Civil, INEP, en línea, México, disponible en http://www.bibliotecas.tv Zapata 1918. Carmona a los obreros de la República, Tlaltizapán, Morelos, marzo 15, 1918, Instituto Nacional de Estudios Políticos, Asociación Civil, INEP. Espejel, L. y Cols, 1988, Emiliano Zapata, Antología, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Omar Jr., J. 2010. Zapata y la Revolución Mexicana, México, siglo XXI, editores. Aquí termina el capítulo 20, capítulo número 20 del libro que se titula Emiliano Zapata, entre la historia y el mito, cuyo autor es Jesús Pérez Uruñuela. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y hoy es 17 de noviembre del 2021.